Profe, estoy un ratico aquí, hola. Oh, Weiner, ¿cómo estás, María? Aquí corriendo, profe. Sí, entonces ustedes saben que la clase nuestra es el lunes y el siguiente lunes es festivo, por lo tanto la actividad que voy a decirles a ustedes es para el lunes, pues dentro de 2 semanas, lo cual les va a dar chance para poder hacer la indagación que se les va a pedir acá. Entonces, eso es lo que Pues, les Si voy a... en, si en dado caso me llevo a salir, ya usted conoce la razón. Sí, además tú estás en grupo de trabajo con Leslie, ¿no es así? Sí, señor. Ok, exacto. Entonces, entonces buenas tardes a los compañeros. Estamos respondiendo a la clase de la sesión del lunes, ¿fue? Del lunes, que se nos fue la luz y no pudimos darla. Entonces, voy pasando aquí a compartir pantalla para irles mostrando. Un Word, este es un Word que yo diseñé. ¿Con base en qué? En el formato de inscripción de investigaciones, de propuestas de investigación que socializamos la clase pasada y que venimos socializando desde el semestre pasado, antes de la pandemia. No sé si lo recuerdan. Donde uno tenía que colocar una crucecita, qué tipo de investigación es, cuál es el tema, alcance metodológico, si es exploratorio, explicativo, correlacional. Eso hay que llenarlo. Y con base en ese formulario, eh, voy a desarrollar la actividad o se desarrolla la actividad que les voy a dejar ahorita, que voy a colgar en el EVA. ¿Sí? Este formulario ustedes ya lo conocían, todos han pasado por ahí. ¿Alguno no lo conoce? Todos lo conocen, ¿correcto? Sí, profesor. Ok, bien. Te voy a dejar de compartir esto acá un momentito. Es que con este tienes que hacer parte por parte, pero no se pega. Voy a explicarles aquí. Voy a retomar por donde lo dejé, cuando estábamos en la clase pasada. Bien. Entonces, como están observando ustedes acá en el Paint, si ustedes ven la primera página del formato apunta al tema de la investigación. Es decir, él pregunta cuál es el tema que vas a investigar. No el título, el tema. ¿Sí? Con base en ese tema, lo estoy colocando aquí en el centro, es que se desarrollará la investigación que tú vas a hacer. ¿Sí? Del tema tú vas a desprender después los objetivos, del tema tú vas a desprender después el título inclusive, del tema tú vas a determinar el alcance, o sea, la profundización, hasta dónde vas a poder profundizar con esa investigación sobre ese tema. Y estos, a su vez, estos tres te van a permitir determinar el tipo de investigación. El tipo de investigación. ¿Sí? Y te va a permitir encontrar los demás elementos que vas a necesitar. ¿Ya? Paralelo a esto, paralelo al tema, o sea, de la mano con el tema, aquí está la población. Porque a diferencia de una investigación cuantitativa, las investigaciones cualitativas se basan en la realidad de la población objeto de estudio. En este caso, la población vendrá dada por un nivel de escolaridad. ¿Sí? O sea, aquí ya estamos hablando a nivel de la escuela, del colegio. ¿Sí? Más nivel de escolaridad. ¿Por qué? Porque el nivel de escolaridad va a influir en mis objetivos, va a influir en el alcance de mi investigación y del tipo de investigación que yo voy a realizar. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí me entendieron ahí? Entonces, si yo tengo un grupo de quinto de primaria, ya yo sé que ese quinto de primaria tiene un límite al que yo puedo llegar en el nivel de profundización con esa investigación. Hasta ahí puedo llegar porque son chicos de quinto. No puedo generar en ellos o buscar en ellos procesos complejos de pensamiento, porque tienen una edad promedio para quinto, 12 años, 13 años. Y hasta ahí es que puedo yo llegar. ¿Sí? La idea de poder generar el tema con la población es que me pueda ayudar a focalizar de una manera un poco más fácil, si se quiere decir, más práctica, el título de la investigación, que es al final el que va de alguna manera a resumir todo en el título. Y ese es un error que muchos cometen, que primero quieren poner el título. Y el título va saliendo es
del análisis que tú haces del tema y la población objeto de estudio. Eso es, pensando en esa realidad, es la forma más práctica de hacer una investigación o proyectar una investigación, es que diseñamos aquel modelo para llenar y de ese modelo un formato que diseñé en Word que les voy a socializar ahora. Entonces, para explicar esto, les voy a mostrar el ejemplo, que era el ejemplo que les estaba socializando cuando se fue la luz. Entonces, por decir algo, yo estoy en quinto de primaria. Entonces, yo en quinto de primaria, que estoy observando, o sea, que estoy vivenciando con la población. Hombre, que yo veo que ellos tienen una dificultad desde mi de estudio, que son los idiomas, ¿no? Bilingüismo. Puede ser lengua materna, puede ser segundo idioma. Preferiblemente que sea segunda lengua, pero bueno, pero suponte. Es que ellos tienen un problema, profesor, que he identificado yo, voy a ponerlo aquí en rojito, de comprensión lectora. Estoy escribiendo acá de comprensión lectora. ¿Por qué yo digo que tienen un problema de comprensión lectora, profe? Hombre, profe, porque cuando ellos leen, no entienden lo que leen, quién es el protagonista, no saben, están como en el aire, son un montón de cosas que tú estás percibiendo, ¿sí? En observación, vivenciándolo, pero tú no puedes indicarme todavía en qué estado están precisamente en comprensión lectora, pero tú estás percibiendo que hay una carencia. Por lo tanto, tú puedes decir que el tema de investigación es la comprensión lectora. La comprensión lectora en quinto grado. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Entonces, esa comprensión lectora yo debo poderla diagnosticar. Yo debo poderla diagnosticar. Es decir, entender cuáles son los elementos de la comprensión lectora que están mal. ¿Sí? ¿Y cómo puedo diagnosticar eso? Escogiendo, seleccionando los elementos de la comprensión lectora. Elementos que yo voy a diagnosticar. ¿Cuáles son los elementos? Y esos elementos, ¿cómo los llamamos? ¿Quién se acuerda? Las variables, los elementos o variables de la comprensión lectora que yo voy a diagnosticar. Entonces viene la pregunta, ¿de dónde saco yo estos elementos o estas variables de la comprensión lectora? ¿De dónde los saco? ¿Me los invento? ¿De dónde los voy a sacar? Teóricos. Exactamente, de los teóricos. ¿De dónde viene la consulta bibliográfica? Con este color rojito. Que viene la consulta bibliográfica. ¿Ustedes sí ven cómo se van encadenando las cosas? Entonces, arranco. Tengo la población. La población a la que yo voy a hacer la investigación, con la que estoy haciendo la práctica o a la que yo deseo aplicar la investigación. Chicos de quinto grado. Detecto en ellos una problemática, una debilidad. Esa debilidad que detecte va a ser el tema. En este caso puse un ejemplo, comprensión lectora. Puede ser expresión oral en inglés. Puede ser toda la variante de posibilidades que hay. Ese va a ser mi tema. La comprensión lectora, para yo poder determinar concretamente con propiedad en qué estado está, debo poderla convertir en variables que yo pueda diagnosticar, que yo pueda segmentar, que yo pueda determinar su estado, ¿sí? Al poder diagnosticar esos elementos, estaré diagnosticando al mismo tiempo la comprensión lectora de ellos. Variables o elementos de la de diagnosticar. ¿Por qué? Porque cada autor, por eso tiene que ser investigaciones, ¿no? Con rigor. Cada autor va a indicar a su vez cuáles fueron las variables que tuvo en cuenta, a su vez cuáles fueron las estrategias que utilizó, metodológicas, a su vez cuáles fueron las técnicas e instrumentos que utilizó para tomar los datos. Eso me va a dar ideas a mí para poderlas aplicar en el caso de mi tema. Miren que todavía no he dicho el título. Estoy diciendo el tema y la población. Entonces, de acuerdo a la población y a lo que yo encuentre con la consulta bibliográfica de los teóricos, yo puedo determinar, me quedó mal la palabra bibliográfica, puedo determinar el alcance metodológico.
En el caso de un diagnóstico sabemos que es exploratoria. Perdón, que es exploratoria, que es descriptiva, perdón. Que es descriptiva. De ahí, hasta ahí podemos decirlo. Hasta ahora este tipo de investigación es descriptiva. Pero si yo quiero a esa problemática aplicarle una estrategia que tenga como objetivo reforzar esas variables que estoy detectando bajas, entonces ya deja de ser descriptiva, ya deja de ser una investigación de tipo diagnóstico descriptivo y se convierte en una investigación-acción, de intervención o de transformación, como lo quieran llamar, y estará hecha por etapas, porque toda investigación-acción tiene 3 o 4 etapas básicas. La primera de diagnóstico, la segunda de diseño y aplicación, la tercera de los datos cuando se aplique la estrategia y la cuarta es la medición del impacto. Al final del proceso se debe notar una mejoría de esos elementos. Entonces, como ambas se basan en lo mismo, en un diagnóstico preliminar, entonces lo que estoy haciendo con séptimo semestre es hacer un diagnóstico sobre un tema determinado para que ustedes después decidan con los resultados que obtengan si quieren profundizar en ese tema en el siguiente semestre, en esa población o en otra, porque usted puede aplicar el mismo instrumento porque ya lo va a diseñar este semestre, y decidir generar una propuesta de solución. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, una pregunta. Ajá. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es apenas la descripción. Entonces, el alcance metodológico ahí sería solamente descriptivo. Hasta ahí Correcto. llegamos. Hasta ahí llega. Correcto. Exactamente. Ok. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos esto, tanto la comprensión lectora como los elementos o variables, ya tenemos la población, y la población obviamente te lleva también a la ubicación geográfica del sitio donde se va a hacer la investigación, ¿no? o la descripción, ¿sí? Ya tú puedes apuntar los objetivos, que sería aquí, sería cuál acá, describir el estado de qué, de la comprensión lectora, ¿sí ves? De los chicos de quinto de primaria de la institución tal, ¿sí ven? El alcance hasta donde yo puedo llegar, que es descriptivo, ¿sí ves? Y el título va a ir encaminado ya sea a que tú después vas a fortalecerlo o a que tú vas a hacer el diagnóstico hasta acá, del estado de la comprensión lectora. Tú puedes inclusive decirlo ya en el título, sabiendo el tema, ¿sí? Estado de la comprensión lectora o análisis de los elementos de la comprensión lectora de quinto grado de los estudiantes de la institución tal, ¿sí ven? Que la primera aparece el título, eso lo haces en la segunda página ya te pide el título, objetivos, porque ya tienes claro el tema. De esta parte, tan importante es encontrar el tema como la consulta bibliográfica, y esa va a ser la actividad que les voy a colocar para dentro de 2 semanas. Ese es el tema. Entonces, voy a dejar de compartir aquí para mostrarles el formato para que lo entiendan un poco mejor. Naiwen, dime. Profe, lo que yo le iba a preguntar es que lo que pasa es que yo le había comentado a usted una temática la vez pasada, pero después estuve pensando en otra, pero no sé si esté acorde o si se pueda trabajar o no, no sé. ¿Y cuál sería? O sea, como estamos en esta cuestión virtual y esto, pues más que todo era como la implementación o el desarrollo de las técnicas de aprendizaje en la enseñanza del inglés a partir de las TIC. ¿Ya? Ajá. Pero para eso, de todas maneras, para esa propuesta, tienes que empezar por un diagnóstico. Entonces, para hacer ese diagnóstico, tienes que definirme cuál sería el tema. De eso que me acabaste de decir, sería el tema. La enseñanza del inglés. Pero no cualquier enseñanza del inglés. O sea, es que no sabría la verdad porque no le encontraría como que... Mira lo que acabaste de decirme, enseñanza del inglés utilizando herramientas tecnológicas, ¿no? De las TIC. Así me acabaste de decir, ¿correcto? O mediaciones tecnológicas. Sí, señor. Correcto, bueno, entonces, ¿cuál sería el tema hasta ahí? Enseñanza del inglés y mediaciones tecnológicas, si te das cuenta, ese sería tu tema. Ok. Entonces, Ya. para estudiantes de qué grado? De noveno. De noveno. Entonces, tengo estudiantes de noveno grado. Yo tengo que saber el estado en que está el inglés, el nivel de inglés, para poder hablar de la enseñanza del inglés, el nivel de inglés de esos chicos,
y al mismo tiempo mirar cómo ellos están utilizando las herramientas tecnológicas. Ajá. Porque para yo poder justificar, y eso lo tienen que decir en la justificación más adelante, para yo justificar que voy a hacer esa investigación, o sea, voy a proponer esto de la enseñanza del inglés con mediaciones tecnológicas, yo tengo que mostrar que hay una dificultad. ¿Sí me vamos a entender? Si yo no muestro la dificultad, entonces ¿para qué hacer la investigación? Tiene que demostrarse numéricamente, con barras, con gráficas, ¿sí me entiendes? Que existe una necesidad. Yo apelo a la parte cuantitativa en esta parte del diagnóstico, porque le da más firmeza a la necesidad. Es decir, que yo el resultado del instrumento diagnóstico me debe generar unos indicadores porcentuales o numéricos que yo pueda representar en una tabla, en una gráfica, en unas barras, para poder demostrar que hay una necesidad y que esa necesidad va a ser suplida con mi propuesta. ¿Sí me entiendes? Entonces usted dice que el tema podría ser enseñanza del inglés y mediaciones TIC. Entonces, si tú dices enseñanza, estás hablando de cuál de las dos actores del proceso educativo, ¿de los estudiantes o de los docentes? De los estudiantes. Así, los estudiantes son los que participan en la enseñanza. Miércoles. ¿Sí te das cuenta? Estas son las decisiones. Ay, profe, es que estoy, o sea, yo en realidad en esta hora estoy en otro cuento, entonces como que estoy aquí, estoy allá. Correcto. Pero sí, básicamente sería en los docentes ya, de cómo aplicar estas técnicas para enseñar este idioma a partir de ahora esta modalidad virtual en la que nos encontramos. Ok, entonces tendrías tú que mirar dos aspectos. La enseñanza, o sea, no vas a tocar al estudiante, sino al docente y las maneras de enseñar el inglés. Y para tú poder hablar de la enseñanza del inglés, tienes que mirar las maneras, o sea, los elementos que hacen parte de la enseñanza del inglés. ¿Qué elementos al desarrollarse generan que una persona esté aprendiendo inglés? O sea, que otra persona le esté enseñando, que si esas 3 o 4 o 5, las que sean, se están dando, la persona está aprendiendo el idioma. Tienes que ir a la consulta bibliográfica para poder saber cuáles son esos elementos. Uno puede decirlo a priori, ¿no? No, profe, el speaking, el writing, comprehension. Por decir algo. Ajá, bien, algo, pero resulta que ¿dónde sacaste eso? ¿Por qué eso sino otros? ¿Sí ves? Necesitas la consulta bibliográfica. Y después viene la parte de cómo vas a diagnosticar el reading, el comprehension. Si escogiste esa, ¿no? El reading, el comprehension y el writing. ¿Cómo las vamos a diagnosticar? ¿A través de qué? ¿Con qué? ¿Con qué actividad, instrumento? ¿Ya? Y aparte de eso, los tipos de opciones de mediaciones tecnológicas que puede utilizar un docente para enseñar el inglés, que tienen que estar relacionados con esas mismas variables. O sea, tú no me puedes hablar de speaking, comprehension y reading, y por otro lado hablarme de unas TIC que no tocan ni comprehension, ni reading, ni writing, relacionada. Y asimismo tienes que indicar cuáles sí, cuáles no y por qué. O sea, ¿por qué escogiste estas y no otras? ¿A la luz de quién? De los teóricos. ¿Sí me entiendes? Ya. Yeah. Para poder decir en el trabajo, bueno, estos fueron los teóricos para los elementos que vamos a diagnosticar del nivel de inglés, de cómo están esos chicos en inglés. El debe ser es que un chico en 9º grado esté en este nivel. Yo tengo que saber cómo están realmente estos chicos de mi población frente a ese estándar. Para eso voy a utilizar este instrumento, el que sea, que va a medir las siguientes variables o va a diagnosticar los siguientes elementos y tú los vas a describir cuáles son. ¿Sí? Y al mismo tiempo las mediaciones tecnológicas de educación aplicadas al inglés para ver cuáles son las que utilizan, cómo las utilizan, qué elementos de la mediación tecnológica voy a diagnosticar. Entonces también tengo que escoger esas variables y aplicarlas para que ellos contesten y te arrojen unos resultados numéricos que tú puedas decir, bueno, el 80% muestran mediaciones tecnológicas, otra herramienta, se le da tal otro componente y dio 12%, 1%, 2%. Y entonces ya tú puedes, todo eso al final del diagnóstico decir, lo cual muestra la necesidad de aplicar una investigación en este curso, en esta institución educativa, que proyecte y fortalezca la enseñanza del inglés desde estos elementos escogidos con herramientas tecnológicas. ¿Cuáles? Esta o esta. ¿Sí me entendiste? Yo sé que lo estoy diciendo como rápido, pero bueno, y va a estar en la grabación.
pero es para tú poder, o sea, todo esto es para que ustedes puedan decir, hombre, aquí hay una dificultad. Estos son los elementos de la dificultad. Están en esta proporción y por lo tanto se justifica que yo haga una propuesta para mejorarlos. Es eso. Es eso. O sea, ¿qué tan grave está el paciente? Vamos a mirar cómo está el nivel de COVID-19 en 9º grado. Entonces, yo tengo que saber cuáles son los síntomas del COVID-19 que yo voy a diagnosticar, porque si no, no voy a poder saber cómo están en COVID-19. Entonces, tengo que saber cómo está el nivel de la tos, el nivel de temperatura, el nivel de dolor del cuerpo, todas las que yo con los teóricos síntomas del COVID-19. Les aplico un instrumento para poder diagnosticar esos elementos y después puedo decir, bueno, esta es mi propuesta para curarlos del COVID. Entonces voy a tratarles la tos, voy a tratarles el dolor del cuerpo. ¿Sí ven? Es eso. Lo que hace el médico con nosotros. ¿Vale? Y otra preguntita. El ejemplo que usted nos mostrando el lunes de la muchacha esta de México, ¿usted se lo montó en la plataforma? No, lo voy a montar para que lo tengan como ejemplo. O sea, por eso quería hacer los primeros. Yo les voy a montar el formato de inscripción, pues para que esté ahí ya lo tengan, ¿no? Otra vez lo tengan. El formato que no les he mostrado, que les voy a mostrar ahora. Y el de la muchacha. ¿Ya? Cuando ustedes lo estén armando, se van a dar cuenta que de una vez están perfilando los demás elementos. Entonces, cuando llegue la hora ya de estar elaborando el documento, les es más fácil. O sea, no tienen que estar corrigiendo tanto, lo que quiero decir, porque ya tú te perfiles, ya tú te enfocas qué quieres hacer, entonces ya fluye mejor. Leslie, ¿qué ibas a decirme, Leslie? Ay, pues pucha, el botón que no era. No, Leslie. Ay, Dios mío, saqué a Leslie sin querer. Ay, Dios mío, saqué a Leslie sin querer. Leslie, qué pena, hundí el botón que no era. Profe, ¿qué le pasa? O sea, quise hundir el de bajar la mano y hundí fue el de sacar. Ajá, nada más que estabas ahí mismo, dime. Bueno, profe, mire, mi tema está relacionado con el de la compañera, pero el mío va enfocado en el aprendizaje. Entonces le voy a leer el título para que usted más o menos mire de qué estoy hablando. Entonces dice, eficacia en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la modalidad virtual en estudiantes de 9º grado del Liceo Mixto San Miguel Arcángel. Quieta. Otra vez, eficacia. En el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la modalidad virtual en estudiantes de 9º grado del Liceo Mixto San Miguel Arcángel. Bueno, ¿por qué hablas tú de eficacia? Es porque nosotras nos dimos cuenta, estoy trabajando con María Weiner, y es que los estudiantes no están comprendiendo, o sea, no nos comprenden mucho, o sea, no están rindiendo. ¿Qué me preocupa a mí cuando los estudiantes comienzan con los títulos? Que los títulos tienden a unificar criterios. Entonces, si tú dices eficacia, vas a estar enfrascada en la eficacia. Por eso es que yo no empiezo por los títulos. Porque entonces tienen que estar cambiando los títulos acorde a cómo van saliendo los resultados. Porque si tú hablas de eficacia, tienes que justificar cómo en educación se habla de eficacia. Porque acuérdate que eficacia y eficiencia son términos de la industria. ¿Ya? Eficacia es que se consigue la meta. Eficiencia es que se consigue con menos recursos. ¿Sí me entiendes tú? Entonces tendrías tú que mostrar cómo entra la eficacia allí. Porque quiere decir que si es un elemento de indicador de aprendizaje del inglés, entonces los profesores de eficacia son los que lo hacen bien o algo así. Es que por eso era que quería como que usted leyera mi título, porque no sabía qué colocar ahí, o sea, qué abarca lo que yo quiero hablar en sí, que es el rendimiento académico que ellos han tenido durante esta modalidad virtual, que no es el adecuado. Entonces, pues no sé, por eso necesito su ayuda ahí. Correcto. ¿Qué están viendo ustedes? Que los chicos están teniendo dificultades. ¿Qué es lo que yo que me dice? ¿Del aprendizaje del inglés? Sí, señor. ¿Y por qué lo dicen? Porque los chicos que manifiestan. Mari, ¿vas a hablar? Sí, dale. Profe, bueno, los chicos tenían un rendimiento anterior cuando las cosas eran de manera presencial y digamos que ahora de manera virtual, a pesar de que aunque los talleres son bien explicados, o sea, son paso a paso, no es algo de pronto muy difícil y es clara la explicación, los chicos no tienen un aprendizaje, no sé si autónomo, de pronto de que se motiven por medio de eso a realizar, sino que mandan por mandar o hacen por hacer, se puede decir de ese modo. Han hecho intervenciones tanto directamente con los padres de familia como con ellos mismos.
Entonces O sea, estamos que iniciando este el elemento, hablando de variables, o sea que el elemento aquí interviniente ha sido la pandemia. Exacto, profe. ¿Y por qué no lo enfocan por ahí? El impacto de la pandemia. Es que En la, estamos como los en métodos la, de enseñanza virtual, ahí es donde nos estamos basando. O sea, porque el problema viene directamente a que está haciendo de manera virtual. pero, Cosa de que, pero es que la virtualidad es una consecuencia de la pandemia, no una causa. O sea, no se está enseñando virtualmente por modalidad de la institución, sino porque la pandemia obliga a eso. Porque tú me lo estás diciendo, profe, es que antes de la pandemia ellos tenían un rendimiento X y ahora tienen un rendimiento inferior. Ahora en pandemia. Entonces, por eso pregunto si más bien no sería medir cómo está el nivel de apropiación del inglés de esos chicos con ocasión de la pandemia. O Y de ahí, sea, el título quedaría. pero no pienses en el título, Leslie, no pienses en el título ahora, no. No te estreses por el título. Piensa profe, sobre qué voy a investigar, ¿sí me entienden? ¿Qué voy a investigar? Eso es lo que y si estamos... en dado caso acaba la pandemia, Dios por medio, ojalá y sea así, el año que viene, ¿qué pasaría con ese proyecto? Porque quedaría ese proyecto como causa. Entonces, por eso, esa era una de las razones por la cual no queríamos enfocar directamente. Entonces, díganos usted. Porque ustedes, como es descriptiva, ustedes están mirando tanto el impacto de la pandemia como la formación virtual. Exacto, es como mezclarlo, porque de igual cuando hablamos de métodos de formación virtual, nosotros tenemos que mezclar lo que está pasando hoy en día. Entonces, si delimitamos como tal de la pandemia, si Ajá. llega a pasar esta pandemia, siento que sería este proyecto más estilo causa de lo que pasó y no un problema que esté pasando actualmente. Porque de igual sabemos que en ocasiones, a veces la modalidad virtual, no solamente en el caso, pues puede ser un poco más difícil que la presencial, hablando de mi propio caso aquí personal. Eso es cierto, eso puede pasar. Pero yo dudo mucho que la pandemia se vaya al otro año. Más bien lo que creo que pueda pasar es que hay una alternancia. Es que vienen los procesos de alternancia, ya está confirmado, si no estoy mal. Pero para no arriesgarnos, entonces ahí sí es porque adelantar un trabajo y arriesgarnos a eso y que después nos toque volver, sabe que no es. Por eso es que estamos hablando del tema y no del título, ¿sí ves? Que es más fácil enfocar el tema, debatir sobre el tema, que debatir sobre el título. Entonces desarrollamos y a lo último el título para ver Entonces, cuál es el foco se le gusta. pero mira tú, María, ustedes detectan el estado del nivel de inglés de esos chicos. Exacto. Bien, ahí están, lo sacas. Bueno, y después, ¿qué propondrían ustedes de pronto para mejorarlos? Ahí vamos al punto. Pues nosotros estamos investigando los tipos de métodos de enseñanza de manera virtual, buscando una mejor comprensión o buscar la motivación de esos chicos. Entonces se comienzan a relacionar muchas cosas. Correcto, pero te devuelvo la pregunta que me hiciste. ¿Y qué pasa si hay alternancia el otro año? Entonces, ¿cómo quedarían esas herramientas virtuales? Sabe que de igual manera, aunque se haga alternancia, yo supongo que la virtualidad será un apoyo para aquellos chicos que de pronto no accedan. Que, pues yo creo acá, a título personal, que tanto van a haber padres como que sí los van a enviar, como otros que preferirán la modalidad virtual. Entonces, esa es la respuesta, porque de enfocarlo desde el impacto de la pandemia entonces. Porque qué tal que cierren, o sea, que en realidad sí se acabe, o sea, está ese ahí. Eso es que vuelvo a lo mismo, o sea, por eso te estoy diciendo, si tú me dices, profe, que vamos a mirar cómo está el nivel de inglés para ofrecer unas estrategias virtuales para que se fortalezcan esos niveles de inglés. Y si la pandemia la quitan, ya no van a seguir usando la virtualidad, sería una opción. Es como les queda la investigación. ¿Sí? No sé, cambiaríamos el enfoque, o sea, por eso es que le pregunto, profe, ¿es prudente utilizar este tema o no? Por eso estamos, no, es que adivino solo Dios, o sea, no sabemos qué va a pasar. Que no. Si hicieran el impacto de la pandemia y la pandemia se quita, usted puede decir, bueno, así están estos chicos con pandemia, ahora vamos a ver cómo están. Si lo van a hacer por la mediación tecnológica y se quita la pandemia y no van a usar mediaciones tecnológicas, entonces ¿cómo lo van a aplicar? ¿Cómo lo van a implementar? El colegio tiene plataformas y se puede implementar por medios virtuales. Por ahí puede hacerse de pronto el proyecto. Porque de igual el colegio cuenta con una plataforma porque estamos unidos con otra institución, pero por el motivo de que los estudiantes no tienen acceso, o sea, acceso a computadores, pero estando dentro de la institución sí van a tener acceso. De pronto no tenemos muchos equipos, pero sí cuentan. Entonces, por ahí nosotros le podemos buscar, no sé, la forma de mediar el trabajo, cosa de que, bueno, como dice usted, adivino solo Dios, pues no se puede, nosotros no sabemos si va a pasar, no va a pasar, y la idea es que el trabajo se adapte si llega a pasar o si no llega a pasar la pandemia. ¿Y por qué no lo haces por el final, como me estás diciendo ahí?
No tanto la enseñanza del inglés como tal, el nivel de inglés, que sí es importante, pero pregunto yo, ¿por qué no hacerlo por el lado de la mediación tecnológica? Porque mira lo que tú me dices. Existe la plataforma, o sea, sí hay un medio, pero el problema de los chicos es la dificultad de conectividad que tienen. Exacto. Lo cual está influyendo en el aprendizaje del inglés, ¿correcto? Pues sí. De todas formas, se va a parecer un poco en el de Naiwan. ¿En qué sentido? En que tienen que mirar el impacto en la enseñanza del inglés. O sea, ¿qué tanto ha impactado la dificultad de conectividad de los chicos en el aprendizaje del inglés? ¿Sí me hago entender ahí? Sí, sí, pero está complejo cómo mediarlo para que no quede igual al otro. No, porque mira que está al revés. O sea, el impacto de las mediaciones tecnológicas en la enseñanza del idioma inglés en niños de tal grado. Ahí está. Ya que a Leslie le gustan tanto los títulos, o sea, por hacer por ahí. Impacto en la mediación. Impacto de la mediación tecnológica en la enseñanza del idioma inglés en niños de qué edad, de qué grado, de qué grado es. Noveno. También de noveno grado en la institución tal. ¿Qué implica eso? Que ustedes tienen que mirar es buscar en las bibliografías cuáles son los elementos, digamos así, cuáles son los elementos a tener en cuenta para que la tecnología sea un segundo idioma. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Ya? Y poder indicar, bueno, con estos elementos, esto es lo que se afianza el segundo idioma. Y ya en menor proporción, digámoslo así, las características del segundo idioma como tal, porque es que tu investigación la vas a enfocar es en la mediación tecnológica más que en el segundo idioma, ¿sí me entiendes? O sea, ver cómo impacta la mediación en la enseñanza del inglés. O sea, que si esas mediaciones se mejoraran o esa conectividad se mejorara, ¿mejorarían los niveles de inglés? Esa es la pregunta que habría que hacer. Esa es la pregunta problema, La inclusive. pregunta problema. ¿Sí ves? Por eso es que el tema te lleva a lo demás. El tema te saca a lo demás. Si tú tienes claro el tema, lo demás sale. Bueno, me están levantando al mismo tiempo Leslie y Naiwen, imagínense. Vamos a darle la palabra primero a Leslie, que la levantó primero por una centésima. A ver, Leslie, dime. Bueno, profe, ya aclarado ese punto, el otro punto es el siguiente. Nosotras ya hicimos más o menos la descripción que hasta el momento lleva 1 hoja y media. ¿Sí? Nosotros en esa descripción llevamos citas teóricas sobre qué es la virtualidad, enseñanza virtual y todo eso. Pero está una de 2011 y otra de 2001. Entonces, pues no sé si eso usted lo vaya a valer. Me preocupa. Sí, porque es que lo que se vale son unas citas de 5 años de antigüedad. Las otras se tienen como consulta bibliográfica, pero no se cuentan, digámoslo así. Hacen parte, pero no se cuentan porque son muy viejas. Es como yo poner Piaget, Vygotsky del 60, del 70. Pues sí, es válido porque son los pilares de la educación, pero no me los cuentan como citas. Salvo que yo busque a alguien que en 2015 o 17 haya hablado de Piaget. Ahí de pronto yo la puedo meter como por debajo. O sea, es decir, Ceballos 2019 sobre Piaget 1980. A eso iba. Un proyecto, una tesis que la cual nos estamos guiando nosotras, que citó al señor Piaget, pero desde el 2019, o sea, es recién, entonces sí puedo cogerlo Sí, desde por ahí. pero yo sí te pido el favor que tengas un poquito de confianza en lo que yo voy a trabajar con ustedes. Ustedes miran lo que tienen recopilado hasta ahora y ustedes van a ver si se puede adaptar al formato que les voy a dar ahora o no. Porque todavía no les he mostrado lo que les voy a poner a hacer. Y mira que estamos hablando de un tema diferente al que tú traías, que tú hablas de la eficiencia y tal. Aquí ahora estamos hablando de la mediación tecnológica. Entonces habría que ver si esas citas te sirven o no ahora, porque las variables que vas a buscar son otras. Ustedes van a buscarle los síntomas a esa enfermedad para poderse aplicar a los estudiantes. ¿Cuál es la enfermedad, profe? La mediación tecnológica. Como lo que está diciendo María, ¿cómo se puede, que ustedes están viviendo, vivenciándola? ¿Cómo pueden demostrarla a través de un instrumento que arroje unos resultados científicamente, o sea, cuantitativos, porcentuales, de cómo está esa mediación impactando en la posibilidad de aprendizaje del inglés? ¿Sí me hago entender? Entonces tienes que mirar si te sirven o no. O sea, por eso es que voy poco a poco mostrándoles, llevándolos para que lleguemos todos ahí. Naiwen, dime. Profe, y si uno por lo menos quiere en el tema, o sea, yo podría tocar como tema, digamos, o sea, si un ejemplo, las habilidades del lenguaje, y si solamente me quiero enfocar en una,
En una Sí. herramienta tecnológica, en una, ¿cómo se llama? En una red social, ¿cómo haría ahí? Tú lo tienes que indicar. Y el título de la investigación tendría que tener el nombre de la herramienta. O sea, Porque pero en el tema yo podría poner, por ejemplo, sí, habilidades de lenguaje y uso de la red social tal. exacto, habilidades del lenguaje. Entonces, ¿qué te tocaría a ti buscar? ¿Cuáles son las características de la habilidad? ¿Cómo que acabaste de decirlo? ¿Del lenguaje? Sí, del lenguaje. Exacto. ¿Cuáles son las habilidades del lenguaje? Porque habilidades del lenguaje queda muy genérico, tienes que convertirlo en variables. Las características de las habilidades del lenguaje son estas, según los autores tales y tales. Son estas 5. Yo, Nalwen, escogí estas 5. Dentro de todos los autores que busqué, escogí estas 5 por estas razones. Estos elementos son los que voy a detectar en esa población para ver el estado en que están esas habilidades del lenguaje. Y esas habilidades del lenguaje yo las voy a reforzar mediante la aplicación tal. ¿Por qué mediante la aplicación tal? Y ahí tienes que entrar a justificar por qué. De todas, porque esa. Por si algo, que vas a usar la aplicación Cake. ¿Por qué vas a usar Cake y no otras? ¿Sí? Todo tiene que tener un porqué. No puede verse caprichoso, no puede verse porque sí. ¿Sí me entienden? Pero sí lo puedes hacer. Es más, hay un grupo en octavo semestre que se enfocaron solamente en la expresión oral en inglés. O sea, todo lo que tiene que ver con la fonética, vocabulario, pronunciación. Y buscaron los teóricos que hablan sobre eso, sobre esa particularidad de un idioma, en este caso el idioma inglés, para quedarse solamente con la expresión oral. ¿Sí ven? O sea, sí Pero se yo, o sea, yo estoy un poquito confundida. O sea, por ejemplo, si yo solamente me quiero enfocar en dos, eso ya yo lo especifico en las variables, no en el tema. es que en ambos, al especificarlo en el tema, entonces voy a quedar con o sea, por eso tú me estás diciendo, habilidades del lenguaje. Ajá, pero habilidades del lenguaje, ¿cómo se manifiestan las habilidades del lenguaje? Cuando un estudiante es capaz de qué, ¿sí ves? Eso no lo sabemos, eso lo tienes que buscar con los teóricos. Y ahí vas a sacar las variables, porque esos elementos los vas a detectar en esos chicos para saber cómo están en habilidades del lenguaje, ¿sí ves? Para tú poder decir en tu justificación y en la pregunta problema, por lo tanto se requiere una investigación que permita mejorar esos elementos. Pero no sabemos cuáles son. Podemos ponernos a adivinar, podemos ponernos aquí a tirar varilla, como dicen vulgarmente, pero eso no se sabe si es verdad. Tienes que consultar a los teóricos, los que se han estudiado habilidades del lenguaje. ¿Qué se entiende por habilidades del lenguaje? ¿Qué elementos hacen parte de la habilidad del lenguaje? ¿Sí ves? Hay que convertirlo en variables para poderlo detectar y poder desarrollar. Porque además, si vas a desarrollar una propuesta que mejore la habilidad del lenguaje, pues, ¿cuáles son los elementos de la habilidad del lenguaje que vas a mejorar? O sea, por obligación tienes que referirte a ellos, si te das cuenta, sí o sí. Porque si no, ¿qué vas a mejorar? O sea, aquí los temas se ven como un conjunto de variables, que al mejorar esas variables se mejora el tema. La parte y el todo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos el año pasado? La parte y el todo. ¿Quién tiene otra pregunta para mostrarles el formato? Vianey pregunta, Luciney pregunta, Samir se salió. ¿Alguien está con Samir en el grupo? Luciney, ¿tú lo tienes a él en el grupo? Okay. Yo creo que él está con Diliana. Ay, Diliana no está. Bueno, pero sí me han entendido hasta acá. Tema que yo escoja tengo que convertirlo en variables. Tanto para diagnosticar como para después mejorar. Sí, profe, pues yo creo que esto debemos llevarlo poquito a poquito para como que mostrar en sí lo que usted quiere. Es que el Entonces poquito a debemos poquito, tener todo el tiempo del mundo. es que el poquito a poquito es entre comillas porque tenemos nada más un semestre que está rodando. Por eso les voy a mostrar el formato que diseñé para eso. Ajá. Profe, esta es la única tarea que vamos a tener en los dos cortes. Porque para que nos dé el tiempo, profe. No, es que lo que vamos a hacer es variables y después aplicar el instrumento. Y los resultados tienen que ser al final de este semestre. ¿Y cuánto queda para el semestre? Imagínense. No, y ese trabajo vale por todo lo que resta del semestre, digo yo. Exactamente, por eso. Bueno, sí. O sea, aquí ya no es teoría, ustedes ya están elaborando la propuesta de investigación con la que van a profundizar en octavo semestre y aplicar para noveno semestre. Ya, que aquí ya se acabó la teoría, o sea, aquí es construir. Por eso era que yo les decía, busquen un compañero de trabajo, porque ahora les va a tocar buscar bases bibliográficas,
diseñar los instrumentos de diagnóstico. Eso es pesado. Eso es pesado. Entonces, pues ustedes han decidido unos que no, otros que no pueden, otros que no quieren. Pero ya empezó el proceso de elaboración. Ya, eso depende de los ritmos de ustedes. Yo lo que voy es guiándolos, y una parte de la guía tiene que ser la elaboración de unos formatos que los orienten para que ustedes no se vayan a confundir ni a desperdigar. Miren que todavía no les estoy pidiendo ni introducción ni nada de eso, sino es esto en concreto que les voy a mostrar ahora, que los va a llevar ahí. Porque al usted buscar las bibliografías, indirectamente está buscando los otros elementos. ¿Sí? Porque si me pongo a decir, hágame una introducción, yo tengo que mostrarles a ustedes cómo se hace una introducción, qué elementos hacen parte de la introducción. Como ustedes ya van a tener las bases bibliográficas, les es más sencillo poderla armar. ¿Ya? Pero por eso hay que empezar por aquí. Yo no empiezo ni por el título ni por los objetivos, porque al tú sacar el tema, sacas lo demás. Por ejemplo, lo que estaba hablando con María Weiner. Si lo que están buscando es el impacto de la mediación para la enseñanza del inglés, ¿cuál será el objetivo? ¿Cuál será el objetivo general? ¿Cómo es el tema? El tema es el impacto de la mediación tecnológica en la enseñanza del inglés, o en el aprendizaje del inglés en este caso. El caso de ella es el aprendizaje de los chicos. Mediación tecnológica, el impacto de la mediación tecnológica en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Entonces, ¿cuál será el objetivo general de esa investigación? Identificar. Ajá, puede ser identificar. Identificar el impacto de las mediaciones en los procesos del aprendizaje de la segunda lengua inglés. Y de ahí tú puedes poner un punto seguido si quieres, ¿sí? A fin de poder determinar cuáles son los elementos que toca, o cuáles son los elementos que deben reforzarse, ¿sí me entiendes? Pero ya tienes básicamente claro que vas a identificar cuáles son. Caracterizar inclusive, caracterizar el impacto. Pues el objetivo general puede ser hasta ese. Caracterizar los elementos de la mediación tecnológica que impactan, ¿sí? Pero cuando tú tienes el tema, ya puedes sacar lo demás. Yo conozco colegas que empiezan por título, introducción, no sé qué, objetivos, y se la pasa, corrige, y es más difícil. Yo lo hago de esta forma porque veo que es más fácil llegar ahí. El camino se hace más fácil. Entonces les voy a mostrar. Voy a mostrarles el formato. Este formato lo deben descargar. Este que les voy a mostrar. En ese formato van a hacer la tarea. En este formato que les voy a mostrar van a hacer la tarea. Está en Word, el formato Word. Y voy a hacer unas adaptaciones. Cuando los grupos son de 3, tengo que borrar una cosa aquí. Se pegó. Ay, se pegó. ¿Se está viendo algo? ¿Se están viendo el Word? Se quedó quieto el Teams. Ahí se ve, pero no sé si la ha corrido. Está pasmado, está quieto. No puedo moverme. Ni para arriba, ni para abajo, ni para arriba. Ay, Dios. ¿Y ahora? Ya, profe. Y ahora sí. Bueno, entonces, este formato está en Word como una plantilla. Lo dejo ahora en el EVA, ustedes lo descargan y sobre este que van a trabajar. Para que no se vayan a confundir ni nada. Aquí que colocan los que quieran perfilar un posible título, lo ponen aquí al principio. Eso no va a ser el título definitivo, es el esbozo, eso se va a corregir, eso se ajusta de acuerdo al contenido que va a venir más adelante. Pero si lo quieren hacer para poder de todas maneras tener como un derrotero a seguir, háganlo. En el caso de Leslie, de Naiwen, háganlo.
Aquí lo podemos hasta corregir y pulir y ya van perfilando su título, no hay problema. Abajito ponen los nombres de los integrantes. Entonces aquí es donde viene la variante. Yo lo tengo para grupos de 3, que es el máximo. O sea, usted puede formar máximo un grupo de 3. Si solo son 2, son 2. Si solo es 1, es 1. ¿Sí? El índice, bueno, ahí yo dejo el índice, eso no estorba nada, eso no hace nada. Bien, en la página 3 está el posible título. Mire que ya tiene como perfilado el formato de cómo se coloca normalmente en los tipos de investigaciones. Y viene un asterisco junto a cada nombre. 3 nombres, ¿no? Dice nombre completo integrante 1, nombre completo integrante 2, nombre completo integrante 3 y el nombre mío como docente tutor. ¿Qué significan esos asteriscos? Ahí abajito lo dice, estudiante de pregrado de la licenciatura bilingüe. Y los 2 asteriscos que preceden mi nombre significa magíster de educación, coordinador y tal, tal, tal. Debajo que se ponen los correos institucionales de los integrantes de cada grupo. Así es como se ponen los formatos de las investigaciones. Entonces de una vez ya lo estamos perfilando así. Bien. Entonces miren lo que pido acá. Tema del proyecto de investigación. No el título, el tema, ¿sí ven? Puede ser mediaciones tecnológicas y aprendizaje de un segundo idioma. Listo, ese es tu título, ese es tu tema. Ahí está tu tema, ¿ya? Habilidades del lenguaje, habilidades del lenguaje y mediación y aplicación CAKE para niños de 9º grado, para estudiantes de 9º grado, por ejemplo, el caso de Naiwell. ¿Sí ven? O sea, el tema de qué es tu es como si me preguntan a mí, ¿tu novela de qué género es? Yo puedo decir, no es policíaca, es de amor, es de terror, ¿sí? De que es tu investigación. ¿Una investigación sobre habilidades del lenguaje o es sobre comprensión lectora en inglés para chicos de 4º grado? Tan. Sin decir título, solamente de qué es. ¿Ya? Eso hay que ponerlo ahí. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Sí me han entendido hasta ahí? Sí, profesor. Entonces, cuando los grupos son de 3, yo pido 6 autores, 2 por cada miembro del grupo, ¿sí? O sea, por decir algo, que Leslie, María Weiner y Samir fueran un grupo. Entonces, María Weiner busca 2 autores, Leslie busca 2 autores y Samir buscaría 2 autores. En total suman 6, pero no se les hace pesado porque usted solamente tiene que buscar 2. Como en este caso no es así, el máximo grupo integrantes del grupo que tienen ustedes son 2, entonces yo pongo 4, 2 y 2. Profe, si yo solamente soy una, en el caso de Naiwen, ¿sí? Te voy a colocar aquí, resumen de 4 autores, de 4 autores, voy a poner acá, nota, es un solo estudiante, consultará 3 autores, se le quitó 1. ¿Está claro, Naiwen, si está oyendo? Sí, profe, sí. Este ejercicio tiene relación con el que habíamos hecho de estado del arte el año pasado, ¿recuerdan? Cuando estaban en sexto. Sexto, sí. Sí, señor. Es lo mismo. Entonces, ¿qué hace Leslie? ¿Qué hace María Weiner? Ella busca 2, Leslie busca otros 2. ¿Qué van a colocar ustedes aquí de esos autores? Principales postulados. Entonces, yo soy Leslie. Busqué a Abril García y Adolfo Ceballos. De toda la cantidad de investigación. Ahí tienen que consultar ustedes las bases de datos. Cielo, Redalic, la misma biblioteca virtual de la universidad, porque es mejor que busquen investigaciones, no tanto artículos, que sirve, pero busquen todo, lo que quiero decir. No se queden por fuera con nada, busquen todo. Yo escogí a Abril García y a Adolfo Ceballos, porque los busqué por los postulados. Entonces yo tengo que resumir, o sea, hacer un resumen e indicar de Adolfo Ceballos y la investigación que hizo, cuáles fueron sus principales postulados. La relación de esa investigación con el tema del grupo. Es decir, los postulados de Abril García y de Adolfo Ceballos con respecto al tema que yo escogí. El de mediación tecnológica y aprendizaje del inglés. Y miren que en el caso de María Weiner es aprendizaje, ¿no? No es enseñanza. Cuando dicen enseñanza, están hablando del punto de vista del profesor. Cuando están hablando de
aprendizaje es del estudiante. No, profe, al final decidimos que fuera sobre enseñanza para los profesores. Listo, hágale. Ya usted toma esa decisión con su compañero de grupo. ¿Ya? Entonces usted va a buscar autores que hablen sobre ese tema. Y me va a colocar ahí el resumen de los principales postulados de cada uno de esos autores. Uno debajo del otro, no mezclados. Uno debajo del otro. O sea, el primer resumen que aquí abajo va a decir Adolfo Ceballos, el título de su investigación de Adolfo. Principales postulados de esa investigación de Adolfo. Relación de la investigación de Adolfo con el tema de ustedes. C. Ítem C, términos y definiciones utilizados por dichos autores. Entonces, dentro de la investigación de Adolfo, ¿cuáles fueron los términos que utilizó? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos términos son los que me van a perfilar las variables. Esos términos son los que de ahí vas a escoger tú, los que vas a usar como variables para tu investigación. Finalmente, D, ítem conclusiones y resultados obtenidos de la investigación de Adolfo Ceballos. ¿Sí? Indicaciones, utilizar normas APA, bibliográficas para citar, si es que fuera el caso, pero es un resumen. Y no utilizar citas en comillas, sino parafrasear. Es decir, para que no vayan a colocarme, Adolfo Ceballos dijo lo siguiente, comillas, en media página de cita en comillas. No, parafrasear. Ahora sí, el siguiente ítem que dice, vamos a hacer entonces ahora el análisis de las variables, criterios de análisis de las variables. Con base en esos autores, en los autores consultados, indicar en forma de lista con su respectiva definición las posibles variables. O sea, vas a tomar del resumen de Adolfo los términos que tú decidiste usar como variables. Leslie también va a usar de los autores que escogió las posibles variables de esos términos y los van a listar ahí. Yo aquí coloqué un ejemplo, puse estas 4 o 5 como ejemplo. Vas a colocar el término y lo que significa, del término lo que significa, ¿ya? ¿Cuántos deben ser, profe? Los que salgan, porque van a usar 4 autores. ¿Sí? En el caso de Nightweb va a usar 3 autores. Y ella va a sacar 3 listas. Y de esas 3 listas va a definir cuáles van a ser aquí los términos que va a utilizar como variables para su investigación. Las que salgan. Aquí en clase, ¿qué hacemos? Miramos si se pueden reducir más, si esas son las que son, etc. Y ya. Y al final, ¿qué va? Déjame que termino. Y al final, ¿qué van? Las bibliografías. ¿Sí ven? Y al final me ponen las bibliografías. Ceballos, Adolfo, García, Abril, las 4 y las 3. Que vayan a buscar. Ahora sí, pregunten. Me perdí en esa última parte. ¿Cuál de todas las partes? Donde están los términos. Por ejemplo, ya se sabe mi tema, entonces yo ahí coloco, por ejemplo, Adolfo Ceballos, virtualidad, la definición que usted dio de lo que es virtualidad. ¿Listo? Bueno, te lo voy a mostrar de otra forma. Voy a buscar uno aquí, a ver si lo tengo acá a la mano. A ver si te lo muestro aquí a la mano con un grupo, espérate. Un momentico. En descargas, perdón. Ay, es que eso se pone súper lento, Dios mío. A ver, ábreme. A ver. A ver si este abre. Si este es el correcto, vamos a ver. O sea, lo que estoy haciendo es que estoy, como dicen, de 2 paros de una misma pedrada. Ay, mismo, qué chistoso. A ver si está por aquí. Anteproyecto parcial octavo semestre. Si es este. Bueno. ¿Están viendo el Word? No, no están viendo este Word, están viendo el otro Word. Pero un momentico, lo quito. Entonces miren lo que ellos colocaron. Ellos colocaron un título provisional. Diseño de un podcast para mejorar el desarrollo de habilidades de expresión oral. ¿Qué borraron ellos aquí? Los autores. Yo no sé por qué borraron eso. Y tienen que ponerse ellos como integrantes del grupo. Lo borraron. No cometan ese error. O sea, llenen lo que yo estoy poniendo ahí. Entonces aquí colocaron, como se les indicó, miren los nombres de los estudiantes. Sandra Macías, Divilson, Kelly Sosa, un grupo de 3. Y colocaron aquí, miren sus mails institucionales.
Tema del proyecto de investigación. Entonces, miren qué pusieron ellos. Diseño de un podcast para mejorar el desarrollo de las habilidades de expresión oral. ¿Ustedes creen que ese es el tema de ellos? Diseño de un podcast para mejorar el desarrollo de las habilidades de expresión oral. ¿Cuál será el tema de ellos? Expresión oral. Correcto. Eso fue lo que les corregí yo. Eso está de más. Es la expresión oral en inglés en estudiantes de séptimo grado. Fuera. ¿Sí ven? Marco teórico preliminar. Entonces aquí fue donde ellos se equivocaron, porque ellos lo hicieron fue, esto va después de, no antes de. Entonces, aquí debe seguir es esto, los resúmenes. ¿Sí los ve? Resumen, expresión oral en contextos educativos. Y aquí tienen que colocar el nombre del teórico. ¿Sí? Por decir algo que fuera Jesús Ramírez Martínez. Resumen 1. De expresión oral, según Jesús Ramírez Martínez, 2018, por decir algo. No sé ni qué año es, porque ellos quedaron de corregir eso para mañana. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Resumir lo que les dije arriba, los postulados principales, ¿sí? El aporte de ese autor a la investigación, porque escogieron ese autor, ¿sí? Y los términos. Aquí ellos se equivocaron porque no pusieron cuáles son los términos de este señor que después van a usar como variables. Miren que no los tienen. Ellos hicieron el resumen. Los términos serían, profe. A los que ellos encontraron. O sea, si tú buscaste a este señor es porque el señor está hablando de tu tema de la expresión oral. Si no, ¿para qué lo buscaste? ¿Sí te das cuenta? Es que yo busqué a Jesús Ramírez Martínez porque él habla de la expresión oral. Y de la expresión oral él maneja estos términos que me interesan para mi investigación. ¿Cuáles son esos términos? Ahí no están. ¿Sí te das cuenta? No es buscar por buscar, es que yo tengo que buscar los que yo necesito para mi investigación. Si ese señor lo pusieron ellos aquí, es porque él está manejando unos términos sobre expresión oral que van a usar en la investigación. Por decir algo, la expresión oral se caracteriza por que implica pronunciación de las palabras, entonación, ritmo fonético, yo qué sé, ¿sí me entiendes tú? Esos son los términos que usa ese señor. Esos son los términos que yo voy a tener en cuenta como posibles variables para mi investigación. Porque como mi tema es expresión oral, entonces yo voy a diagnosticar cómo están ellos en entonación, en pronunciación, en todo eso que me está diciendo el señor Ramírez. ¿Sí se dan cuenta? Si no tiene términos ni nada, entonces, ¿para qué buscaron a ese señor? Entonces, ese señor sobra. O lo puede servir como referente, listo. Bibliográficamente como referente, pero de ahí no saqué mis variables. Entonces, tienes que buscarme a otro autor. Porque no está aportando a la investigación directamente al diagnóstico, no está aportando, aportará por otra parte, pero para el diagnóstico no, que es lo que te estoy pidiendo. Como es un grupo de 3, son 6 resúmenes, ¿no? Aquí hay otros, ¿sí ven? Este otro señor, miren lo que hicieron, lo resumieron en un párrafo. Eso no se los valgo. Usted no me puede salir con un resumen de un párrafo. O sea, tiene que ser un resumen robusto de una investigación robusta. Dime. O sea que el resumen de cada autor no es explícito. No es explícito. Ni en comillas tampoco. Tiene que ser que usted lo leyó, está colocándolo, y por eso le estoy dando la guía. ¿Cuál es el postulado del señor? La relación con mi investigación, o sea, el tema de mi investigación, y los términos que ese autor está utilizando que yo voy a usar como posibles variables. Esas 3 cosas. Y las conclusiones a las que llegó ese señor en su investigación. ¿Sí ve? Postulados, relación con la investigación, términos que utiliza y las conclusiones de esa investigación. 4 autores o 3 autores. ¿Sí ven? En el caso tuyo son 3 autores. ¿Sí ven? ¿Para qué, profe? Porque al final de esos resúmenes, ahora sí tú me vas a decir, o sea, vas a cruzar y vas a decir, bueno, de todos esos autores, estos son los términos que voy a utilizar como posibles variables y haces la lista. Abajo, después de eso, que es lo que ellos hicieron equivocadamente al principio, aquí. Bueno, entonces del señor Martínez vamos a utilizar, qué sé yo, entonación. ¿Y qué es entonación? Voy a utilizar este otro y este otro. Del segundo autor que consulté, voy a utilizar el término que él utiliza, con la cual basó su investigación, que es tal elemento y este otro elemento. Y cuando vienes a ver, tienes la lista, tienes 6, 7, 8, no sé, las que salgan. O sea, tú entre comillas estás transportando la información que resumiste abajo
y la estás volviendo concreta ahí, al final de los resúmenes, es porque es al final. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí me entendieron? Profe, Sí, pero eso esos términos, discúlpame, Lucine, esos términos solamente deben hacer solamente de los 4 autores, o por ejemplo, si en ese documento que nosotros estamos leyendo citan a otro autor que dijo tal cosa, también podemos hacer eso, o sea, cogerlo de otro autor a los 4. Te toca, si es así, tendrás que ir a consultar ese otro autor y mirar qué elementos aporta él y lo pones allí. O sea, esto es práctico, esto no es tanto que sea para llenar hojas, es que tiene que ser los términos que de aquí saques tú para diagnosticar en ese grupo. Que si tú encontraste buscando, que es lo más normal, que buscando a un autor encontraste a otro porque se refería al otro autor, pues tú vas y buscas al otro autor a ver qué el señor opina. Hey, este también me interesó, lo puedes meter. Yo te digo 4, pues tú puedes meter uno más si quieres. O reemplazas uno por otro. Porque aquí es lo que te sirva para tu investigación. Hay autores que te van a servir en el marco teórico y lo vas a guardar aparte. O sea, lo tienes ahí guardado porque te va a servir para el marco teórico para darle más peso a tu marco teórico. Pero que no te sirve para esta etapa porque no maneja unos elementos que te sirvan para diagnosticar, por decir algo. Y eso es válido, tú lo puedes tener ahí como repositorio. Pero Exacto, ahorita esa era mi pregunta. Exacto, pero aquí mismo ahora estamos buscando cuáles elementos tú vas a utilizar para detectar en esos estudiantes. ¿A la luz de qué? De los autores que tú buscaste. ¿Cuántos vas a buscar tú? 2. No es gran cosa, solo son 2. No estoy pidiendo 20, estoy pidiendo 2 para empezar. Para el siguiente semestre, cuando estés ya construyendo el marco, porque de aquí mira que enseguida estás perfilando tu marco teórico, ¿sí se dan cuenta? Aquí ya están perfilando el marco teórico, miren. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ven cómo estoy matando 2 pájaros de un tiro? Porque de una vez tú me estás perfilando el marco teórico, me está indicando las variables que vas a utilizar, estás perfilando tu título, mira todos los elementos que tú estás comenzando a construir al mismo tiempo. Entonces lo que hacemos ahora es, durante este mismo semestre, ahora de aquí sacamos objetivos, de aquí sacamos otros elementos, y ya para el otro semestre, sobre esos 4 autores, vas a buscar de pronto otros 4. Es decir, 2 más tuyos, 2 más de María Weiner. Ya no para diagnosticar, ya ahora sí es para la parte metodológica, que refuerzan lo que ya tienes, pero ya tienes 4 autores con los cuales comenzaste. ¿Sí ven? Ahí es que los quiero llevar. Naiwen busca 3. El otro semestre, si Naiwen sigue solita, entonces busca otros 3. Y va llenando, y va armando su marco teórico, que es la parte más robusta. Pero ya diagnosticaste, si te das cuenta. Ya tú planteas la propuesta que vas a hacer. Y viene la aplicación. Ya también es que ya la pandemia haya pasado, o estemos en alternancia, o si toca hacerlo virtual, será virtual. En la propuesta cuando la apliquen, ¿no? Porque aquí van a aplicar el diagnóstico y se va a hacer virtual, porque no hay de otra. Hasta aquí me han entendido. Esto es lo que les pido que hagan. Aquí no hay nada, aquí no pueden salir con flojeras, ni con velocidades, no, aquí yo resumí esto, profe, en un párrafo, nada, eso no te lo valgo. Ay, profe, ¿cuántas horas me voy a gastar? Las que te gastes, porque es tu trabajo, no es mi trabajo, no es para que a mí me muestres, es porque tú tienes que armar tu proyecto de investigación, y entre más robusto esté, mejor te va a quedar, porque si no, te lo devuelven. Ya, esto yo no se lo valgo, eso se lo dije así a los chicos. Tú me puedes salir con que resumiste. Miren el título, miren la investigación que encontraron. Speaking and listening. Habilidades que fortalecen las tecnologías de la información y la comunicación. En el speaking y el listening. Miren qué tema tan bueno. Y me lo resumen en un párrafo. ¿Tú puedes creer eso? Es una falta de respeto. O sea, pero aparte de eso es que tú mismo te estás fregando solo. Semejante investigación tan buena y tú vas a salir con eso. O sea, ¿a quién estamos engañando aquí, mijo? O sea, ni me aportaste qué elementos son de la investigación para ti, ni me aportaste los elementos. O sea, yo me imagino que esta es una investigación muy buena, porque con ese título, imagínense, eso hasta Naiwell le sirve. Speaking and listening, habilidades que fortalecen las tecnologías de la información y la comunicación. Y me lo vas a resumir en un párrafo. Entonces, ya hay que ponerle seriedad a esto. Ya ustedes son unos científicos. Lo mismo les dije a los chicos de octavo. Ustedes ya son unos científicos. Ya ustedes están pisando el 9º semestre, les dije. Ustedes ya no pueden salir con estas cosas. Eso se lo acepta un chico de un primer semestre, segundo semestre, que no sabe cómo va el mundo. Y a ustedes no. Ya eso se llama flojera.
Ya que esto no es de flojera, es que tú vas a hacer una investigación, porque si no, no pasas el semestre, tan sencillo como eso. Ya. Porque esto hay que entregarlo a la decanatura y a vicerrectoría de investigación al final del semestre, en octavo y en séptimo. Entonces, ¿cómo se tiene que ver eso? Bien. Voy a investigar unos autores, buenos autores, miren lo que aportaron, lo que ellos desarrollaron, estos fueron los resultados, tal, tal, tal. Sigan adelante. Octavo semestre, listo, refuerzan lo que ya tienen. ¿Sí me han comprendido? Miren que la tarea no es complicada, es de trabajar. Vas a buscar 4 autores. De los 4 autores, los 4 elementos que te pedí. ¿Sí? Postulados, términos que utiliza, relación con la investigación y las conclusiones. Y de esos 4, o en el caso de Naiwen y Lucinay 3, ¿qué elementos de esos 3 van a usar como variables? Ya, eso es lo que van a hacer. Y al final la bibliografía, ¿no? De dónde sacaron lo que sacaron. Pueden incluir inclusive bibliografía, pues que les gustó, pero que no les sirve en esta etapa. Lo pueden poner ahí. Hasta para ustedes les sirve, para después acordarse dónde está eso. Porque este es su trabajo, suyo, de ustedes. Por aquí hay un mensaje de María Castro Vaina. Ah. Se está pegando otra vez con la pared. Está pintada María Vaina. Bueno, yo no sé si soy la única que me siento así, pero yo voy a decir algo, no sé qué dice mi compañero. Usted sabe que nosotros tenemos una sesión de 1 horita, creo Sí. que son los miércoles. Si no Ayer sí, era ayer sí. Entonces, pues nosotros la mayoría de veces no la damos, entonces creo que necesitamos como que un poquito más de orientación en esta parte, entonces para ver si podemos coger esa hora y darla. Para yo poder dar la orientación necesito el material. Muéstreme el material. Así me estaba diciendo una compañera en octavo. No, profe, me decía todas las bellezas que iba a investigar. Le digo, pero vuélveme los lenguajes, muéstrame el trabajo. Si no me muestras el trabajo, ¿yo cómo te colaboro? Entonces, ¿cuándo tenemos la sesión? Dentro de 2 lunes. Este lunes es festivo, el siguiente lunes. Tienen 2 semanas para investigar esos autores. Si alguno ya ha ido investigando y requiere que yo le haga la asesoría, el miércoles se la doy a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Pero sobre algo concreto. Le agradezco. Sobre algo concreto, ¿sí me hago entender? Estoy aprovechando el puente para que tengan el tiempo de hacer esa indagación, de que tengan el tiempo suficiente para reunir esa información de los 3 autores o de los 4 autores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están claros? Sí, profe, muchas gracias. Pregunta, Vianet, ¿entendió? Que Vianet está calladita por allá. Ok. Naiwen. Profe, la verdad es que, bueno, es un poquito enredado, pero ya con la explicación que dio ahora me queda más claro. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es lo siguiente, mire. Las propuestas de tema y eso pueden surgir de acuerdo al poquito de análisis que voy a hacer yo en estas 2 clases que he dado. Correcto, Pero, sí. pero el problema es esto del diagnosticar el hecho de que a mí esos pelados a mí no, o sea, no me responden, no me dicen nada y eso sí es algo que a mí me preocupa grandemente. Sí, profe, a mí también. Bueno, ahí, bueno, por un lado, pues, como ustedes están empezando, yo me imagino que tienen sus tutores, ¿no? Sus docentes tutores. Ellos tienen que ver cómo le resuelven a ustedes el problema de los chicos que no contestan porque qué notas ponen ustedes. Profe, pero es que es eso. ¿Usted no se acuerda que yo le dije que esos Sí, profesores no hacen nada, profesor? Correcto. O sea, no dicen nada tampoco. Ellos están enfocados en revisar sus guías y ya lo que uno haga, mire, lo que uno haga, eso es como que, bueno, ya uno lo hizo porque sí. Ya, no, porque yo le he preguntado. Bueno, te repito lo que les dije al principio antes de que les asignaran colegios. Recuerden qué fue lo que les dije en las primeras clases, que buscaran qué. ¿Qué les dije a ustedes? Que buscaran qué, colegios que qué. En los que pudiéramos aplicar esto. Pero Exacto. si no lo encontramos, nos tocó, fue que nos dio la universidad. Decir que si no encontramos nada, ni siquiera has comenzado a buscar, niña. Primero ten el tema, saca las variables, diseñamos el instrumento y entonces ahí sí nos preocupamos dónde lo vamos a aplicar. Si aquí o en otra institución que tú ya hayas buscado. Pero o sea que yo lo que voy a hacer es tomar el tema que de pronto supuesta, según yo, analicé en esta institución y si yo consigo una aquí a la otra semana,
puedo entonces aplicarlo en la institución que yo consiga la otra semana. Exacto, porque el tema es el mismo, ¿sí te das cuenta? Pero si en la institución, si en la institución, Pero, supongamos, se da el diagnóstico y después resulta que no, o sea, tocaría cambiar otra vez la temática. Resulta que no, que resulta que no, que. O sea, por ejemplo, que no haya esa dificultad ahí. Esperemos a ver los resultados. Ay, qué caos. Por eso, muéstrame los resultados. O sea, dime eso con los resultados. Cuando tú me muestres los resultados, y profe, no, aquí no hay. Ah, bueno, y eso es otra cosa. Profe, una Ajá. pregunta. Hágale. Bueno, te dice que vayamos resolviendo y que más adelante se mira a ver si de pronto se puede aplicar en la otra institución. Pero ¿y si en la otra institución no se ve ese tema que uno tiene en ese diagnóstico? O sea, que no se ve en la enseñanza del inglés con la mediación de una plataforma en TIC. Bueno, sí con la plataforma en TIC, pero no con la que según yo me voy a especificar, ¿ya? Es que yo creo que ninguna la tiene con la que tú vas a especificar. Esa precisamente va a ser tu propuesta. Porque esa propuesta tuya debe servir para cualquier institución, para eso o para otra. Porque los elementos van a ser los mismos. Los elementos para el lenguaje, las habilidades del lenguaje, las habilidades de las mismas, sin importar la institución, mientras sea el mismo rango de estudiantes, digámoslo así, ¿no? Porque tú vas a especificar ese rango. Si es pública o privada. Exacto, no importa. Ya. Sí, sí me hago entender, porque es que el tema es universal en ese sentido. Habilidad de lenguaje de segunda lengua para cualquier institución le debe servir. La propuesta en iWen, si funciona, debe poder también servir aplicada en otra institución. Porque no puede ser que esa solita sirva solamente para esa institución, porque entonces es un estudio de caso y eso se convierte en otra cosa. Por eso les digo que esta misma propuesta les va a servir o para profundizar en el otro semestre, que es lo lógico, o para aplicarlo en otra institución, mirar esos resultados. Ay, profe, ¿por qué lo va a repetir? Ya tú tienes los instrumentos, no tienes que sino volverlos a aplicar. Y la propuesta la harías en esa otra institución. Porque la base es la misma. La base es la misma. Profe, ¿sí? Otra cosita que a mí no me queda muy claro es en el tema, en la parte en la que uno tiene que poner el tipo de investigación, o sea, que si es correlacional o investigación-acción o algo, o sea. No te preocupes. Hasta ahorita, ¿qué tipo de investigación es? Lucinay, ¿qué tipo de investigación son estas? Descriptiva. Descriptivas. ¿Ya? Descriptiva. Ya. ¿Cuándo se convierte en otra cosa? Cuando tú ya postules la propuesta. Ya será de pronto investigación-acción. Ya el título cambiará. O ya tú, el título que perfilas ahora, cambiará el nivel de profundización, que es diferente, por decir algo, ya que si tu propuesta es utilización de la herramienta Cake, pero ya cambia el título, entonces ya cambia el tipo de, con base en esta investigación, cambias el título para la que viene, entonces ya cambia el tipo de investigación, ya será investigación-acción, ¿sí ven? Ya, profe. Por eso es que yo no les pido título todavía, les pido es el tema, porque de ahí salen otras cosas, tomas decisiones con lo que va saliendo. Inclusive, cuando usted tenga los resultados, por decir algo, y de pronto usted se den cuenta cuáles son los índices más bajitos. Por eso es que es importante esas barreras que ustedes van a sacar con los autores, porque van a ponerle nombre y apellido a esos elementos. Entonces ustedes me dirán algo como que, por decir algo, entonación. Entonces la entonación está en 0.2%, imagínense. De pronto tú tomas la decisión de que tú quieres enfocar tu investigación sobre la parte oral, la dimensión oral del inglés, porque fueron los ítems más bajitos que encontraste. Entonces tú replanteas esa investigación y es válido, porque ya tienes sobre qué basarte. ¿Sí ves? Ahí es cuando tú buscas los otros 3 autores. ¿Sí ves? O sea, todas esas posibilidades salen de aquí. Hasta que no tengamos eso aquí escrito, hasta que ustedes no me hablen de variables, términos, autores, estamos en el aire, especulando, y qué tal si sí, y qué tal que no, y de pronto sí, y de pronto no, o sea, no hay nada concreto. Cuando estemos aterrizados en los trabajos de ustedes, ahí es que vamos a poder hablar de cosas concretas. ¿De acuerdo? Entonces no se ofusquen, no les dé ansiedad. Vamos paso a paso con esto que les voy guiando. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que buscarse a conciencia a sus autores. Autores que les aporten qué variables, términos, con los cuales ustedes vayan a hacer sus instrumentos de diagnóstico.
Y al mismo tiempo vayan pensando, bueno, si este elemento me sirve, ¿cómo lo iré a diagnosticar? Vayan echándole como cabeza, ¿cómo lo voy a diagnosticar? ¿Con qué? ¿De qué manera? ¿Con una pregunta, un cuestionario? ¿Con qué? Por eso es que yo quería que lo hicieran en parejas, que es más práctico así. Porque te apoyas en tu compañero, tal. El uno te ayuda a pensar a ti, te aporta ideas, encuentra cosas que tú solo no encuentras. Por eso es que no me gusta que trabajen solos, porque es más pesado. Es más pesado. Ni siquiera los investigadores profesionales trabajan solos. Se dan cuenta que siempre son 2 o 3. Fíjense ustedes que ayer y antier dieron premios Nobel en física y creo que en astronomía y química y se la ganaron mujeres. Es el año donde más mujeres han ganado el premio Nobel en investigación, en ciencias. Desde 1911 no se ganaban tantos premios para mujeres, imagínense ustedes. Y la mayoría, pues, todas, eran equipos de trabajo. Fulana y sutana, una gringa y una alemana de la mano. Otra también con un profesor de Estados Unidos, era hombre y mujer también de la mano. O sea, siempre son 2. Entonces, si ustedes que son principiantes, están empezando, quieren hacerlo solos, imagínense. Lo que no hacen los profesionales, ahora imagínense. Pero bueno, cada uno toma su decisión. ¿Preguntas? Nos avisa por favor en qué semana va a dejar la tarea de trabajo. A ver, enseguida, vamos a ver, semana. Creo que es ya está, la semana ya está colocada. Espérate, te digo cuál es. Si bueno, estoy en la semana 5. Por favor, si algún compañero tiene alguna duda, me le colaboran. Liliana, Samir, que se salieron, no sé, Eliana. ¿Qué es la semana? ¿Dónde está? Ah, estoy en la que no sé. Semana. Aquí está. Ahí estoy mostrándoles la plataforma, ¿la están viendo? Sí, señor. Okay. ¿Qué dice aquí? Unidad 2. Ejecución de la propuesta investigativa. Está en la pestaña que está después de parcial, de la semana 4 parcial, primer corte. Unidad 2, ejecución de la propuesta investigativa. Está el dibujo de elementos de la propuesta investigativa. Y aquí es donde están recursos, aquí es donde voy a colocar eso en recursos de aprendizaje y demás. Ahí es donde lo voy a colocar. Esto ya yo lo voy a modificar con lo que les estoy mostrando y lo voy a montar aquí. Pero ya la semana está puesta, que es la unidad 2, ejecución de la propuesta investigativa. ¿Está claro? Ya ahora que termine de hablar con ustedes, la monto enseguida. ¿Cuándo hay que entregar esto, profe? El segundo lunes, el 20 algo, 20 ¿qué? ¿Qué cae? 20, ya te digo enseguida qué día cae. Cae 20 de octubre. Mentiras, 19 de octubre. Lunes 19 de octubre. Lo cual no quita que el miércoles 14 alguien necesite una revisión a las 6 de la tarde y yo lo hago. Preferiría que todos entregaran ese día para irlos mirando uno por uno y vamos aprendiendo la experiencia colectiva, porque lo más seguro es que se cometan errores, eso es normal, eso es parte del proceso, nadie nace aprendido. Y uno aprende más de los errores que de los aciertos, además. ¿Preguntas? Bueno, listo. Yo sé que lo van a hacer bien porque me mostraron que sí saben trabajar en búsquedas bibliográficas con el trabajo que les puse el año pasado. Yo sé que lo van a hacer bien. Y miren que no les pedí 10, les pedí solamente 4 y en el caso de Naiwen, Leslie y Lucina, les pedí 3. Entonces ya saben, los que están trabajando solos, 3 autores. Los que están trabajando en pareja, 4 autores. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, muy bien. Entonces yo ahora lleno aquí la asistencia para no demorarlos más. Les agradezco mucho que me hayan dado este espacio. Convino hacerlo. Entonces, por favor, chicos, a trabajar. Ya yo monto este tema para que descarguen y empiecen a hacer las investigaciones bibliográficas. Que estén muy bien entonces. Voy a parar la grabación. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien y se cuiden.